Bueno, nuestro tema es la explicación de Dios para nuestra salvación. Es el pasaje de la predestinación y el llamamiento. Y antes de comenzar a estudiarlo, debemos notar el contexto de estos versículos. Y si volvemos un momento al versículo 17, donde podemos decir que tal vez comienza el pasaje o el subpasaje, el apóstol dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El sufrimiento cristiano es el contexto aquí, pues tengo por cierto, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando llegamos al versículo 29, este es el tema o subtema que está en todo este pasaje. Y estas son palabras para dar certeza y fortaleza a los creyentes que están sufriendo. Ellos sufren debido a que son creyentes. Ellos sufren porque este es un mundo hostil. Sufren no solamente debido a esto, porque son peregrinos y extraños, sino que también sufren la malicia y los ataques de Satanás, el enemigo de las almas. Y ellos sufren, claro, la batalla personal, la carga de la batalla personal en contra del pecado. Y es en este contexto que podemos comenzar a pensar: vine a Cristo y vine a Él y declaré que yo era un creyente, yo soy cristiano, y tal vez pensábamos de esta forma. Entonces, si es así, tal vez tenemos la tentación de pensar: pero puedo caer fácilmente, ¿y qué será de mí entonces si caigo? Mi salvación la perderé. Y podemos tener pruebas grandes y tener depresión, y esto es porque somos creyentes que sufren. Y porque somos cristianos que sufren, tenemos estas palabras maravillosas de certeza. No sabéis, dice el apóstol, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y después en el versículo 30, y a los que predestinó, a ellos también llamó. Tenemos aquí el lenguaje que es difícil, de forma deliberada y extendido. Y a los que llamó, a ellos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto que dice y a los que, y a los que, y también, y también? ¿Por qué estos términos son repetidos? Bueno, porque esta pequeña cadena de eventos es una cosa, es una unidad, y es inevitable que si Dios comenzó la obra en ti, y si Dios desde antes de la eternidad puso sobre ti la determinación de salvarte, entonces Él llevará a cabo toda parte de tu salvación desde el principio hasta el fin. Y aquellos sobre quienes el Señor ha puesto su amor, y aquellos a quien Él ha predestinado, también al final de la cadena también glorificó. Es una unidad, nunca dejará que te pierdas. Su propósito es salvar. Él no puede traerte hasta cierto punto sin que haga la obra completa en tu vida. Cada parte de la obra de la salvación será hecha. Entonces, aquí primordialmente tenemos palabras de certeza, de fortalecimiento, de confort para las personas que sufren, porque son verdaderos creyentes. Por tanto, hacen sacrificios por el Señor y le sirven al Señor, y entonces se apartan de las cosas y los placeres de este mundo. Y a pesar de que aman a los pecadores y buscan alcanzarles con el Evangelio, testifican frecuentemente, tienen desventajas y son odiados y son dejados a un lado. Hay diferentes formas de persecución por todo el mundo, y en este país no tenemos persecución física, pero vemos el comienzo de la persecución legal, y tenemos persecución intelectual grande. Así que hay persecución de creyentes de cierta forma aquí en este país. Y el más grande confort imaginable es saber que la obra de Dios de principio a fin es ciertísimo, y es una unidad y no puede fallar, porque Él es el Dios infalible. Este es el contexto aquí. Confort. Yo he conocido personas que
aman la doctrina de la elección y la predestinación porque de alguna forma les hace sentir especial. Y este no es el propósito de esta doctrina. Es para confortarnos a medida que estamos sirviendo al Señor y adorando y testificando y somos probados. Y de forma similar podríamos ver también el versículo 29. Veamos el contexto de este versículo también. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Veremos esto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú fuiste llamado y justificado para que pudieras ser conformado, hecho semejante a la imagen, la similitud de Cristo, para tu santificación, para tu vida, para tu piedad, para tu santidad. Fuiste salvo por la gracia solamente, y el propósito es que podamos avanzar y poco a poco ser santificados hasta el día en que vayamos a la gloria y Él nos haga perfectos. Este es el propósito. Somos el pueblo de Dios, y esto prueba que somos verdaderos creyentes. Somos un pueblo que lucha por la piedad, lucha buscando la piedad y lucha en contra de su pecado con la ayuda de Dios. Y tenemos una conciencia y tenemos preocupación y estamos separados de los placeres distintivamente sensuales y pecaminosos de este mundo. Y esto nos aparta. Y si en cierto sentido no estamos sufriendo o somos cristianos sacrificados, y si no estamos luchando en la batalla por la santidad personal, entonces no somos personas a quienes esto aplique. No parece que el Señor en la eternidad pasada jamás puso sobre nosotros su propósito e intención de salvarnos. Y nunca nos llamó y nunca nos justificó. Estas cosas no han sucedido en nosotros. Si nosotros no tenemos las características de que somos creyentes que luchan, estas características que están indicadas en estos versículos. Así que de vuelta al versículo 29. Esta es la gran explicación. Y cuando fuimos salvos inicialmente, nosotros tal vez pensamos que nuestra salvación no es que lo hayamos hecho nosotros, por completo dependemos de Cristo, y en su sangre derramada en la cruz del Calvario nunca hubiéramos podido ser salvos sin la obra del Espíritu cambiando nuestro corazón. Jamás hubiéramos podido ser perdonados si Cristo no hubiera muerto y sufrido en la cruz del Calvario para poder llevar el eterno castigo de nuestro pecado, representándonos. Nosotros creemos esas cosas con todo nuestro corazón. Pero en lo que concierne a nosotros de forma subjetiva, yo escuché el mensaje, conmovió mi corazón, me entregué a Él. Clamé buscando salvación. Hice una elección, si tú quieres, una elección de apartarme del mundo y venir a Cristo. Bueno, y esto es así porque Dios obra en nuestras vidas de tal forma que nos dio convicción personal a medida que escuchamos el Evangelio y nos hizo voluntariamente desearle y sentir nuestra necesidad de perdón y voluntariamente y libremente y conscientemente volvernos a Él y buscarle a Él. Y bueno, fácilmente, y normalmente lo hacemos, tenemos la impresión de que por lo menos yo hice esto que acabo de describir, yo hice algo. Yo vine a Él. Yo tuve el sentir de escuchar las advertencias del Evangelio y venir a Cristo. Pero rápidamente la palabra de Dios nos educa para que podamos entender que hubo algo más detrás de nuestra decisión, de nuestra respuesta, de que venimos a Cristo. La palabra de Dios nos enseña que hay algo más ahí. Y no fue solamente como lo acabo de describir, porque jamás hubiésemos venido, nos dice la palabra. Teníamos tan grande corrupción y tan grande terquedad y tan grande orgullo y resistencia, y estábamos tan en el poder de nuestros deseos pecaminosos e incredulidad que jamás hubiéramos venido a Dios. Algo pasó, no nos dimos cuenta que estaba pasando, pero esto es lo que este versículo nos está explicando. Esta es la explicación del por qué vine a Cristo. Y a medida que leemos la Biblia, uno fácilmente podría hacerse creyente o creer lo que es el libre albedrío. Algunas personas ejercitaron su libre albedrío y escogieron a Cristo. ¿Y por qué tendría alguien esta impresión, incluso a partir de la Biblia? Bueno,
Pues porque es el llamado del Evangelio. La forma en que se hace el llamado del Evangelio en la Biblia tal vez pudiera implicar libre albedrío, tal vez. Venid a mí, dice Cristo, todos vosotros que estáis trabajados y cargados. Y constantemente el llamado del Evangelio, de los apóstoles y de Cristo y de toda la vida de principio a fin, los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos decían, ven, arrepiéntete, vuélvete, arrepiéntete. Entonces yo, en mi entendimiento un poco oscurecido, tal vez tenga la impresión de que una vez que hice esto, entonces tengo la impresión de que yo respondí, yo lo dije, yo tuve el sentir de venir. Entonces, como dije, la Biblia después nos enseña que hubo más allí. Ahora ya estás listo para entender, estás lista para entender que fue Dios quien te hizo hacer esa elección. Fue Dios quien obró en tu corazón. Fue Dios que abrió e inclinó tu voluntad y tu mente y tu corazón para que pudieras venir a Cristo. Fue Dios quien te dio la convicción de tu gran necesidad espiritual y tu pecaminosidad y que eras incapaz de agradar a Dios. Fue Dios quien te mostró y te enseñó y te ayudó a descansar en Cristo. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Aquí tenemos la explicación de lo que tú hiciste y por qué actuaste en contra de toda tu naturaleza y de todas tus tendencias y en contra de tu antagonismo que tenías en contra del Señor. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, a los que conoció de antemano. No significa, como algunas personas sugieren, aquellas personas a quien Dios sabía que libremente le escogerían y que libremente y responderían al Evangelio de forma correcta. A esas personas Él los predestinó. Esa es una tontería, ese es un enunciado incorrecto, ese es un enunciado contradictorio. Dios supo, Dios conoció quién tendría la sabiduría de hacer su elección libre y basado en lo que ellos libremente harían, Él determinó entonces predestinarlos a que fuesen salvos. Eso no tiene sentido. Y no es la forma en que la palabra de Dios, en que la palabra predestinar o conocer antemano es utilizada en la Escritura. Nunca os conocí, dice el Cristo a los falsos discípulos. Nunca os conocí, le dice a los falsos apóstoles. ¿Qué significa esto? Significa nunca puse mi propósito sobre vosotros, mi amor sobre vosotros, jamás obré en vosotros. Jamás os conocí en ese sentido. La Biblia utiliza este tipo de vocabulario frecuentemente. Dios le dice a Jeremías el profeta, Jeremías, dice, antes de que nacieses, mientras estabas en el vientre, yo te conocí. En otras palabras, yo puse mi amor y mi propósito sobre ti. Eso es lo que significa. Yo no voy a enfocarme en esto bastante, pero el pasaje dice, a quien antes conoció, incluso antes de nacer, incluso antes de que tú y yo naciésemos si tú eres salvo, en el corazón de Dios, Él determinó mostrar misericordia en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestra inclinación, en contra de nuestro deseo, en contra de nuestro compromiso que teníamos para con el mundo y el pecado, en su amor insondable y maravilloso, sin que hubiese nada bueno en nosotros, sin que hubiese ninguna razón por la cual Él tuviera que hacerlo. Él puso su amor y su propósito sobre nosotros. Nosotros hasta cierto punto podemos ver por qué hizo esto, porque si Dios no hubiese determinado en su gracia sorprendente y maravillosa el salvar una gran multitud que ningún hombre puede contar, nadie hubiera sido salvo entonces, porque nadie jamás le hubiera deseado, le hubiera escogido, hubiera venido a Él en sí mismos. Y entonces fue a través de la misericordia que Dios puso su amor en su pueblo escogido. Ese es el primer paso en lo que frecuentemente se llama la cadena dorada de la salvación, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Casi fue el mismo acto en la mente de Dios, en el consejo eterno de Dios. Él predestinó
o ordenó con antelación, de modo que fue inevitable que Él nos salvaría. A través del poder irresistible del Espíritu Santo, nosotros un día escucharíamos el llamamiento, escucharíamos el Evangelio, nosotros hubiéramos rehusado responder, y tal vez lo hicimos. Inicialmente lo hicimos, y por completo lo rechazamos. Y después Dios sobrecogió nuestro corazón y obró en nuestro corazón, y se hizo inevitable que responderíamos, y todo nuestro orgullo y rebelión y autodeterminación y amor al pecado fue vencido y derrocado, y fuimos humillados ante la palabra del Evangelio. Pero fuimos predestinados a esto por un propósito, y ya lo mencioné antes, para que podamos ser conformados a la imagen de su Hijo, para ser moldeados, formados como Cristo. Algunas personas dicen que ellos creen en el Evangelio y que han confiado en Cristo y que han venido a Él y que le han dado su vida a Cristo y que le aman, pero no se ve ni una señal pequeña de que ellos estén siendo conformados como Cristo. Todavía tienen los mismos deseos egoístas gobernándoles, todavía tienen sus propias maneras de las cosas, todavía son bien difíciles como esposos o esposas o lo que sea. Queridos amigos, no hay ninguna evidencia de que haya conversión en ellos. Y si tú verdaderamente has sido traído a Cristo y verdaderamente escuchaste su llamamiento, su llamado, no eres perfecto para nada, pero has sido cambiado, cambiada, eres diferente. Ahora estás luchando, estás esforzándote y te avergüenzas por el pecado y porque tienes mala conducta a veces y anhelas avanzar. Y dependes de Dios para que te ayude a ser conformados a la imagen de su Hijo. Vamos a la Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos sencillos, versículo 2, donde dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces seremos plenamente como Él, pero entre tanto hay grandes cambios. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. No significa que nunca pecas. Significa que no pecas voluntariamente, a la ligera, no planeas pecar. Odias tu pecado. No puedes estar tranquilo con tu pecado, no puedes estar en paz con tu pecado. Eso es lo que el pasaje está diciendo aquí. Todo aquel que permanece en el versículo 6 no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y puedo leer otros versículos también. Ve el versículo 9, por favor, donde dice: porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar fácilmente, pecar a la ligera, porque es nacido de Dios. Amigos, esto es lo que tenemos aquí en Romanos 8:29. Él nos predestinó para ser conformados, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué carácter tenía nuestro amado Salvador? ¿Cuán carácter fuerte, de forma consistente tenía Él? Él era perfecto. Y te pregunto, ¿tienes carácter? ¿Tienes integridad? Por ejemplo, ¿estamos revestidos de humildad? Te pregunto. ¿O todavía somos exactamente las mismas personas egoístas que fuimos siempre? La vida ahora no es para ti si eres creyente. No es para nosotros si somos creyentes. No es para ser notados, no. No es para que seamos vistos y aplaudidos si somos creyentes, no. No para que tengamos lo que queremos, no. Pero nuestra mente de forma natural, aunque tenemos dones espirituales para otros, de forma natural evitamos el pecado. Y aquellos amados creyentes, tal vez has notado que siempre están pensando en otros. Siempre tienen preocupación por otros. Esa es la seña de un carácter cristiano. Es una similitud a Cristo. Así es como era Cristo. A medida que avanzaba y caminaba en la tierra, tú no lo ves a Él sirviéndose a sí mismo cuando caminaba en la tierra o sus necesidades corporales para nada. Tú ves esta gracia maravillosa, este amor incansable haciendo el bien.
Claro que Él está haciendo bien y sus milagros, y esto demuestra que Él era divino. Y dio enseñanzas de cómo tenemos que servir nosotros también. Incluso los milagros eran como parábolas en cierto sentido. Eran ilustraciones de cómo Él salvaba almas. Pero, y te pregunto, ¿esto es así con nosotros? ¿O todavía somos egoístas? ¿Estamos preocupados por hacer bien? ¿Estamos llenos de amor? ¿Y tenemos prontitud a perdonar a otros? ¿Y tenemos amor sacrificial? Podemos decir que hacemos sacrificios, así como Cristo sacrificó incluso su vida por la salvación de otros. No mundanos, nunca con entusiasmo o seducidos por la cultura pecaminosa del mundo. ¿Esos somos nosotros? Todavía estamos escuchando la misma música mundana, en los mismos ritmos, todavía seducidos por las mismas cosas como antes, que decimos que hemos sido convertidos. Este es el propósito de la salvación. No es simplemente salvación para nada, sino para la santificación, para avanzar. Una vez más el versículo 29, porque a los que antes conoció, en quienes puso su ojo y su atención y su mente y corazón sobre ellos, también a ellos los predestinó, los ordenó desde antes para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No en el sentido pleno, jamás llegaremos a ser divinos, jamás seremos como Dios, jamás compartiremos la esencia divina, pero nos somos hechos más como Él en carácter, en actitud, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.